De acá viene el ciclo repaso, donde pues afinaremos lo que hemos aprendido. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? Pues nos faltó una parte de la clase anterior, el fin de la Guerra Fría. Habíamos hablado sobre la desintegración de la Unión Soviética, pero nos faltó la reunificación de Alemania. ¿Ya? Así que vamos a avanzar con este primer tema y luego vamos a tocar pues, lo que corresponde a esta última semana. La Guerra del Golfo Pérsico y la desintegración de Yugoslavia. Muy bien, entonces empezamos. Sabemos que la Guerra Fría llegó a su fin en el año de 1991. Decíamos que en ese año, y en especial el día 25 de diciembre, una Navidad, Mikhail Gorbachev renunció a la presidencia de la Unión Soviética, de una Unión Soviética que ya no existía en la práctica, porque cada república que integraba la Unión Soviética había ya declarado su independencia. Entonces, en el 91 desapareció la Unión Soviética, ¿sí? Y con esto cayó el comunismo en lo que era la Unión Soviética. Entonces, terminó la Guerra Fría en 1991. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto lo estudiamos la vez pasada. Esto ustedes ya lo tienen. Ajá. Así es. Ahora existen 15 países en vez de la Unión Soviética. Está Rusia y otras repúblicas más. Muy bien. Y decíamos que en el 91 empezó un nuevo periodo, pues, una nueva etapa en la historia mundial que llamamos el nuevo orden mundial, donde Estados Unidos va a tener la hegemonía. Listo. Pero lo que vamos a hacer ahora es retroceder un par de añitos. ¿Ya? Vamos a retroceder un poquito para poder hablar ahora sobre la reunificación de Alemania. Así es. Alemania, como sabemos, estaba dividida desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Así que para entender, vamos a retroceder hasta ese tiempo, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. A ver, recordamos que Alemania fue ocupada y repartida entre 4 potencias, ¿sí? Los 4 principales vencedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes eran estos? Pues Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia. Vimos que pues, cada uno ocupó un pedazo del territorio alemán. Esto se había acordado en la conferencia de Yalta en 1945. Y en la conferencia de Potsdam de ese mismo año, pero cuando ya Alemania estaba derrotada, cuando ya Hitler supuestamente se había suicidado, en la conferencia de Potsdam ejecutaron el reparto de Alemania. Muy bien. Entonces, pasaron unos añitos, ya, 45, 46, 47, y ahora las 3 zonas que tenían los capitalistas, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, comenzaron a integrarse, ¿ya? En una sola república alemana. ¿Está bien? Entonces, con los años, al año siguiente surgió lo que hemos llamado la República Federal de Alemania, ¿sí? O para no complicarnos, pues simplemente la RFA. ¿Ya? Esta es la Alemania capitalista, la Alemania que se alió con los Estados Unidos, ¿ya? La que se integró con los territorios que habían recibido Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Su capital está aquí, en la ciudad de Bonn. ¿Ya? Muy bien. Y la zona que la Unión Soviética ocupó de Alemania se convirtió en 1949 en la otra Alemania, en la República Democrática Alemana.
A veces me preguntan, ¿y por qué la han llamado democrática si en los países comunistas no había democracia? Me dicen. Recuerden que los comunistas señalaban que ellos practicaban la democracia. Hablaban de una democracia popular, ¿sí? A diferencia de la democracia liberal o burguesa establecida pues en Occidente. Así que una república democrática alemana. RDA para no complicarnos las cosas. ¿Ya? ¿Su capital cuál era? Berlín, pero no toda Berlín. ¿Recuerdas que Berlín estaba dividida a su vez en dos zonas? Berlín occidental, por allá, occidental, y Berlín oriental. Así es. Berlín oriental era parte de la RDA. En cambio, Berlín occidental era parte de la RFA. ¿Sí? Entonces, la capital de la RDA era Berlín Oriental. Y en 1961, ¿qué cosa dividió a Berlín? ¿Qué cosa mantuvo separados a los berlineses de la zona oriental y de la zona occidental? Pues el famoso muro, claro, el muro de Berlín, que se construyó en 1961. Lo construye la RDA, lo construyen los comunistas. Seguramente esto vino de la Unión Soviética. En ese tiempo estaba gobernada por Nikita Khrushchev, porque lo que estaban escapándose de Berlín Oriental a Berlín Occidental eran los comunistas, o mejor dicho, los alemanes que estaban en la zona comunista. El muro será para impedir, ¿no?, ese paso. Entonces, esto otros ya lo sabemos, estamos recordando para entender la reunificación alemana. Es decir, cómo estas dos Alemanias se van a volver una sola nuevamente. Como Berlín, dividida en dos, va a unificarse nuevamente, ¿no? Y cómo va a caer el muro de Berlín y todo eso. ¿Ya? Entonces, tenemos que hablar de cómo en 1990 resurgió una sola Alemania. ¿Ya? Un país muy importante, pues, en Europa, en el mundo, Alemania, que ha sido protagonista en la historia en varios momentos, ¿sí? Guerras mundiales, sobre todo, ¿ya? Entonces, de esto, ¿qué va a pasar? Pues pasaremos a esto, a una sola Alemania, ¿ya? Con su capital Berlín, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto eh, hemos recordado, ¿ya? Recordemos otras cositas, a ver. Mm, Después de la Segunda Guerra Mundial, las dos Alemanias, RFA y RDA, estaban en crisis. Claro, si venían de la terrible Segunda Guerra Mundial, así que su territorio estaba destruido, sus infraestructuras estaban pues ya destruidos, ¿no? Era necesario que las Alemanias se reconstruyan. Muy bien. Entonces, acá vemos una carrera entre la RFA y la RDA para su reconstrucción, ¿ya? Y esto gracias al esfuerzo de los alemanes de ambos lados por restaurar su país. Claro, si destruyen mi país, también, pues, ¿no? Hay que poner el hombro para, eh, ¿no?, volver, pues, al cauce, ¿no? Muy bien, pero también hubo apoyo extranjero. Ustedes recordarán que Estados Unidos en 1947 creó esto del Plan Marshall. ¿Qué era el Plan Marshall? Preguntó la Universidad de San Marcos. Pues era un programa de ayuda, entre comillas, de ayuda económica de Estados Unidos a Europa Occidental, a la Europa capitalista, ¿sí? Muy bien, esta ayuda pues va a ser recibida también por la RFA, ¿sí? La RFA. O sea, la RFA le cayó pues ya más de 1.000 millones de dólares de este tiempo, que valían más, ¿no?, que los de ahora, por parte de los Estados Unidos. Así que esto fue pues un empujón para que la RFA pueda reconstruirse.
Entonces, sumamos el esfuerzo de los propios alemanes, sus trabajadores, sus empresarios, con su gobierno, la ayuda extranjera, de tal manera que la RCA va a lograr una rápida reconstrucción económica, tan rápida que le han llamado a esto el milagro alemán. Milagro, como si esto fuera obra, pues, de Dios. Bueno, creo que es una exageración, ¿no? Es una manera de llamarle. Milagro, sí, no es que Dios haya reconstruido pues la RCA, sino los alemanes. Pero se le ha llamado así por ya su rapidez. Entonces, en poco tiempo, pocos años, la RFA pasó de ser pues un país destruido por la Segunda Guerra a un país pues renacido. Ah, como hubiera ocurrido también un milagro peruano después de la guerra contra Chile o después de tantas cosas que hemos pasado nosotros, ¿no? Muy bien, entonces, el milagro alemán se refiere a la rápida reconstrucción económica de la RFA, no de toda Alemania, sino de la RFA. Y en ese tiempo estaba gobernada la RFA por Adenauer, quien fue su primer canciller. A los jefes de gobierno de Alemania se les conoce como cancilleres. Así que Adenauer es el que da impulso a este milagro alemán que estamos señalando. Eso preguntó Federico Villarreal en una ocasión. Muy bien, ahora la RDA también se reconstruye, no tan rápido, pero también se recupera, con ayuda de la Unión Soviética. Recuerdas que hubo un plan Molotov, similar al plan Marshall, pero no fue tan rápido, por eso no hablamos de un milagro de la RDA. Muy bien, pasa el tiempo y ¿qué ocurre? Las dos Alemanias no se llevaban, no se aceptaban las dos Alemanias. Cada una consideraba que la verdadera Alemania, pues, era, ¿no? Ella, sea la RFA o la RDA. ¿Ya? Muy bien, pero llegará un momento en que las cosas van a cambiar. A ver, ya mencionamos lo que pasó en el 61 con la construcción del muro de Berlín que vemos en esta imagen. ¿Sí? Ahí hay un muro pues que separaba a la ciudad en dos. Ajá, y hay guardias, claro, ¿no? Para impedir que puedan pasar de todas maneras por el muro. A pesar del muro hubo gente que lo cruzó, ¿sí? Sea por el aire o por el subsuelo, haciendo túneles. Pero también muchos otros que intentaron hacerlo, pues murieron porque esto estaba prohibido y los soldados tenían orden de disparar. ¿Ya? Recuerda que este muro lo construyeron los comunistas, así que eran soldados de la RDA los que custodiaban el muro. Muy bien, ahora, hubo un cambio allá entre los años 70 ya cuando empezaban, cuando asumió la cancillería de la RFA un personaje llamado Willy Brandt. Este hombre es importante, Brandt, porque es el que da el primer paso hacia la reunificación de Alemania. ¿Qué fue lo que hizo Willy Brandt? La llamada Ostpolitik. ¿Qué es eso? A ver, vamos a traducirlo. Ost significa este, ¿ya? No oeste, ¿ah? Sino este. Y politik, bueno, política. ¿Qué significa la Ostpolitik? O el Ostpolitik, disculpen, entonces. Significa que la RCA, ¿ya? Estaba de espaldas a la Europa comunista que queda al este. Ahora, ¿qué hace la RCA con Willy Brandt? Voltea y ahora mira a los países comunistas de Europa Oriental. La Ostpolitik es un acercamiento de la RCA a la Europa comunista. ¿Ya? La RCA busca llevarse bien con los países comunistas. Obviamente no se va a volver comunista, ni va a firmar pues, alianzas con ellos,
pero busca restablecer las relaciones con esos países. Y en especial, ¿con qué país? Con la otra Alemania, la RDA. ¿Ya? Entonces, a partir de esta Ostpolitik, va a haber ahora ya una relación entre la RFA y la RDA. Así es. Es como que terminaste, pues, ¿no? Con esa persona, ¿ya? Pues no le dices la palabra hasta que llega un momento, pues, en que le dices hola, ¿no? ¿Cómo te ha ido? Entonces ya comienza nuevamente, pues, ¿no? Bueno, ya al menos un cierto acercamiento, ¿no? Amistoso. Muy bien. Entonces, poco a poco, la RFA irá acercándose más a la RDA hasta que un día la RFA, la Alemania Federal, terminó absorbiendo a la RDA. ¿Absorbiendo? Sí, sí. A ver, para entender esto, veamos nuevamente el mapa que mostrábamos. A ver, tenemos a dos Alemanias, ¿ya? Hasta 1990. Y si vemos acá en este mapa, ahora vemos una sola Alemania. Esta Alemania reunificada era una Alemania distinta a las dos Alemanias que existieron previamente. A ver, ¿cómo se llama esta Alemania reunificada? República Federal de Alemania. Y acá que dice República Federal de Alemania. Mm, Entonces, lo que consideramos es que la reunificación no fue una unión en condiciones iguales, ¿ya? Que permitió crear un Estado distinto a los que existían, ¿ya? Eh, Disculpen que ponga, a ver, ¿qué me están anotando? Ah, ya, claro, a eso vamos, ¿ya? A ver, entonces les decía que eh, lo que ocurrió es que la RFA absorbió a la RDA, la absorbió, es decir, la integró a su territorio, ¿ya? La integró, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera, desapareció la RDA y quedó la RFA. Ujú. Muy bien. Entonces decimos que la reunificación alemana fue un proceso de absorción que hizo la RFA sobre la RDA. ¿Ya? De tal manera que los territorios se suman, las poblaciones también. La verdad que me están anotando que acá las sumas no concuerdan. La verdad que no me he fijado en esas sumas. Ya, tendría que revisarlo. Ya no me he fijado en la suma, pensé que sí coincidían. ¿Está bien? Entonces, vemos que la reunificación no creó una Alemania distinta, sino pues simplemente sobrevivió una Alemania, la RFA, y la otra pues fue absorbida. De tal manera que las características de la RFA se mantuvieron. ¿Sí? Una economía capitalista, un régimen pues democrático liberal, su moneda, ¿ya? Etcétera. La capital sí no se mantuvo, porque la capital de la RFA era Bonn. Ahora la capital de la Nueva Alemania, la reunificada, pues va a ser Berlín. Muy bien. Y todo esto se produjo a finales de la Guerra Fría. Sabemos que la Guerra Fría es desde el 45 hasta el 91, cuando desaparece la URSS. Así que cuando está terminando la Guerra Fría, es que se produce la reunificación alemana. Muy bien, ahí está. ¿Por qué colocamos las fechas 89 y 90? Porque en el 89 ocurrió el primer acontecimiento para la reunificación de Alemania, la caída del muro de Berlín. Y en el 90, las dos Alemanias
se hicieron una sola. En la conferencia 2+4 que ahora veremos. Causas. ¿Por qué la reunificación? Y chicos, acá hay que tener cuidado en utilizar el término reunificación y no unificación, porque sabemos que la unificación alemana fue un proceso que se dio pues 100 años atrás. Recordarás que en 871, Prusia y otros estados germanos en el centro de Europa se unieron para crear la Alemania que pues peleó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Así es, entonces la unificación alemana fue un proceso que se dio en el siglo XIX, ¿ya? Liderado por Otto von Bismarck, ¿ya? Entonces lo que estamos viendo aquí es la reunificación, ¿sí? Entonces son procesos históricos distintos. Muy bien, la RFA va a buscar entonces absorber a la RDA. La burguesía de esta RFA, recuerda que la RFA es capitalista, así que tiene una burguesía industrial, financiera, que desea más mercados. Todo empresario busca pues más mercados donde colocar sus productos, ¿ya? Y mano de obra pues que sea más económica, pues busca, ¿no? Aumentar sus beneficios. Así que la burguesía de la RFA está de acuerdo con que su Estado absorba a la otra Alemania para de esa manera tener un mercado interno, un mercado alemán más grande, ¿sí? Un territorio más extenso y con una población, consumidores, pues, en un mayor número, ¿ya? Profesor, una pregunta. Sí, señorita. La RFA era capitalista, ¿no? Y el otro comunista. Correcto. La RFA es la Alemania capitalista y la RDA es la Alemania comunista. ¿Está bien? Y en Berlín pasaba lo mismo. Berlín oriental era comunista y Berlín occidental era capitalista. Ujú. Ay, profesor, gracias. Esa era mi duda. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál de las dos Alemanias tenía más interés en la reunificación? Pues la Alemania capitalista, la Alemania federal o RFA. En cambio, la otra Alemania, pues rechazaba la reunificación, puesto que lo que se pretendía era que sea absorbida por la otra Alemania, ¿sí? Sea absorbida. Así es, ¿ya? Vegeta y Goku aceptan fusionarse porque aparece un nuevo guerrero. En cambio, si uno simplemente fuera absorbido por el otro, pues no aceptaría la reunificación. Disculpen que meta, pues, ya, a Dragon Ball por aquí. Ya, muy bien. Ahora, pero llegamos a los años 80 y mientras la RFA tenía una economía todavía en crecimiento, la Alemania capitalista, la Alemania comunista, la llamada RDA, estaba soportando una crisis económica. Dijimos la semana pasada que en los años 80 prácticamente todos los países europeos comunistas la pasaban mal económicamente, ¿sí? Encabezando por la Unión Soviética, todos los demás, incluida la RDA, le estaban pasando mal, ¿sí? Sus economías habían, se habían estancado, estaban endeudados, así que vemos que la RDA tiene problemas económicos, de estancamiento. Su modelo económico, pues, los había llevado a esto. ¿Y qué modelo económico existía en la RDA? Pues eh, la RDA, como hemos dicho, es un país comunista, pero en su economía habían empezado ya a restablecer parcialmente el capitalismo. Pero este capitalismo de Estado, que habíamos dicho la semana pasada, pues mm, ya no iba para más. Entonces, ante la crisis, la gente, los alemanes de la RDA, pues
quieren irse a la otra Alemania, a la RCA, ¿ya? Así es, ellos quieren, la población quiere la reunificación, pero el gobierno comunista de la RDA está en contra. Y desde Moscú, ¿sí?, donde están los gobernantes pues, de la Unión Soviética, rechazan la reunificación. Sin embargo, ¿quién llegó a la presidencia de la Unión Soviética en 1985? Mikhail Gorbachev. Y este personaje, recuerda, se caracterizó por hacer reformas dentro de la Unión Soviética. La perestroika, la glasnost, comenzó a dar libertades económicas, políticas en la Unión Soviética. Y por imitación, otros países comunistas de Europa hicieron lo mismo. Comenzaron a dar libertades, ¿ya? Y Gorbachev tomó una posición de ya no intervenir en los asuntos de otros estados comunistas. Es decir, no se iba a oponer ya a la reunificación de Alemania, si es que su gente estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, la crisis que vivía la Unión Soviética y las reformas que está haciendo Gorbachev van a ser también motivo para que se pueda dar la reunificación. Porque antes, con otros gobernantes de la Unión Soviética más radicales, no se habría podido. Stalin jamás hubiera permitido esto, ¿no? Pero Gorbachev sí. ¿Está bien? Ok. Entonces, tenemos esto. Y está también el nacionalismo, ¿no? Porque sean de la RDA o la RFA, eran los mismos alemanes. Hablan el mismo idioma, tienen, pues, son la misma nación. ¿Qué los separaba? Pues la ideología, ¿no? El gobierno, el modelo económico, pero son la misma gente. Y cuando el comunismo deja de ser una ideología fuerte, ¿no? En las cabezas de los alemanes, entonces ahora más bien brota la ideología nacionalista, de querer unirse. Y claro, desde la RCA se va a promover ese nacionalismo, ¿no?, para conseguir la reunificación. Decíamos que muchos alemanes de la RDA, de la Alemania comunista, querían irse a la otra Alemania. Y un éxodo grande, como muchos que se fueron pues de Venezuela en nuestro tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que recuerda que en medio de Europa existe un telón de acero, es decir, una frontera de los países comunistas frente a los países capitalistas. Y no es fácil cruzar esa frontera, ¿sí? Parte del telón de acero es el muro de Berlín. ¿Ya? En otras palabras, el gobierno comunista de la RDA no permitía que su gente se vaya al otro lado. No habría las fronteras, no habría las puertas del muro de Berlín. Sin embargo, un país comunista también, Hungría, que estaba pasando cambios liberales, como todos los países comunistas en este tiempo, Hungría aceptó abrir sus fronteras con Austria, que era pues un país capitalista. Es decir, hay una frontera por donde los comunistas pueden pasar a la Europa capitalista. Entonces, ¿qué van a hacer los alemanes de la RDA? Pues irán a Hungría y de Hungría pueden pasar a Austria, de Austria a la RFA y así ahora se encuentran en la otra Alemania. Como esto estaba ocurriendo y era inevitable, entonces, ¿qué decisión toma el gobierno de la RDA? Pues, si de todas maneras se van a ir, ¿por qué no abrimos las puertas, las fronteras? Así que el 9 de noviembre de 1989 ya se abrió el muro de Berlín. Se abrieron las fronteras de una Alemania con la otra. Ya ese día, los berlineses que se encontraban en el lado oriental, en el lado, ¿no?, de la Alemania comunista, podían pasar a Berlín occidental, al lado capitalista. ¿Ya? Podían hacerlo libremente. Y los soldados no tenían órdenes de disparar.
Así que los berlineses, bueno, ya se dio este encuentro entre los berlineses de ambos lugares, entre los alemanes de ambos lugares, se encontraron después de décadas, décadas. El muro se construyó en el 61, pero la división de las Alemanias se dio pues en los años 40 y tantos, así que estaban separados muchos años. Imagínate poder eh, abrazar pues a alguien después de tantos años. ¿Ya? Yo pues quiero abrazar a mis padres, ¿no? A quien no abrazo hace meses por culpa de esta pandemia. Todavía no lo puedo hacer porque, pues, una cuestión de salud. Eh, pues ellos, después de años, ahora, por ahora el muro se había abierto, pero, y si luego lo cierran, mejor que había que hacer, destruir el muro. Así que ellos van a sacar sus bombas, como en la imagen, pues más adelante será ya con maquinaria. El muro de Berlín ya fue destruido por los propios berlineses. De uno y del otro lado, pues van a ir contra el muro. El muro está destruido actualmente, ¿no? Entonces, esto fue un día histórico, el 9 de noviembre del año 89, el día en que cayó el muro de Berlín. Muy bien, ¿qué representa la caída del muro? Representa, simboliza el fin de la Guerra Fría. Por eso cuando hablan del fin de la Guerra Fría, muchos dicen, pero ya cayó el muro de Berlín, como para decir ya terminó la Guerra Fría. ¿Sí? Bien, pero es algo simbólico. ¿Ya? El muro simbolizó la Guerra Fría, así que su destrucción simbolizó el fin de la Guerra Fría. Porque el fin de la Guerra Fría en sí se dio recién en el 91, cuando desapareció la Unión Soviética. ¿Ya? Destruyeron el muro de Berlín para evitar que nuevamente pueda ser cerrado y que nuevamente pues, se dé la separación entre los alemanes. Era, era la expresión de los alemanes de decir, queremos la reunificación. ¿Ya? Muy bien, entonces frente a este rechazo popular a que las dos Alemanias estén separadas, pues los gobiernos de las dos Alemanias negociaron ahora, ¿qué cosa? La reunificación. Y aquí, ¿a qué político hay que destacar? A Helmut Kohl. ¿Ya? Kohl, que era canciller, es decir, el gobernante de la RFA, de la Alemania capitalista, es el que gestiona, el que está buscando la reunificación con la otra Alemania. Y la otra Alemania termina aceptando, pues ya no hay rechazo por parte de la Unión Soviética, porque Gorbachev pues no se opone a esto, la población se ha expresado cuando destruyó el muro de Berlín a favor de la reunificación, la crisis económica de la RDA lo obliga también a aceptar esto. Muy bien, pero las dos Alemanias por sí solas no tenían el poder para acordar la reunificación. ¿Por qué no? Porque Alemania no fue dividida por los propios alemanes. Esta fue una decisión de cuatro potencias que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Son ellos los que decidieron la partición de Alemania. Son ellos los que debían dar su consentimiento para que la reunificación pueda consolidarse. ¿Ya? Muy bien, antes de pasar a la otra diapositiva, hay que destacar a Kohl como el canciller de la reunificación, ya que fue el que gestó, ¿no? Este, esta unión. ¿Está bien? Kohl. Muy bien. Listo. Entonces, esto lo hemos visto. A ver, por acá. Muy bien, Kohl va a conversar con Gorbachev, el presidente de la Unión Soviética. Aún existía la Unión Soviética, recuerda, estamos entre el 89 y 90. Y la URSS existe hasta la Navidad de 1991. ¿Ya? Así que Gorbachev no se opuso a esto, no se opone a esto.
Bien, entonces, ¿qué se negocia? Una reunión entre las dos Alemanias, entre los representantes de las dos Alemanias, y los representantes de las cuatro potencias que habían dividido a Alemania allá en 1945. Sabemos que estas potencias eran Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia. Así que se reunieron ellos en la ciudad de Moscú en 1990. ¿Cómo se le ha conocido a esta reunión? Pues la conferencia 2 más 4. ¿Ya? Sí, ¿eh? 2 más 4. Las dos Alemanias que han invitado a las cuatro potencias para que le den su consentimiento. ¿Ya? Así que no vayas a cambiarle el nombre, ¿ya? Algunos quieren sumar esto, ¿no? 2 más 4, 6. No, no es la conferencia del 6, sino 2 más 4. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las cuatro potencias, incluida la Unión Soviética, dan su consentimiento, aceptan la reunificación de Alemania. ¿Ya? Uy, acá faltó reunificación, ¿sabes? Yo también me confundo. ¿Ya? Es la reunificación. Bueno, con la fecha ya creo que se salva, ¿no? La expresión, unificación en el año 90. Muy bien, pero Inglaterra decía, pero esto no es peligroso. A Alemania le derrotamos en la Primera Guerra Mundial, le volvimos a derrotar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y acaso no habrán alemanes que quieran una nueva revancha? ¿Acaso no hay gente en Alemania que todavía tiene como ídolo a Hitler? Sí, lo habían. Hay neonazis, ¿sí? Y tal vez acá en este grupo haya gente que admira a Hitler también, ¿no? Acá en el salón. Entonces, Alemania podría impulsar una nueva guerra para recuperar los territorios que perdió en las guerras mundiales, para recuperar las colonias y el orgullo, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa había que imponerle a Alemania? Ya, Alemania, aceptamos tu reunificación, pero con dos condiciones. ¿Cuáles? Uno, tienes que aceptar las fronteras que tienes. No puedes exigir la recuperación de territorios que perdiste años atrás, sea en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Hay un problema con Polonia. Con Polonia se había dado pues un cambio fronterizo y Polonia había sido beneficiado con territorio alemán. Entonces, Alemania tiene que aceptar que no vas a hacer ningún reclamo a Polonia o a Francia por el Alsacia-Lorena o a otros países. Y segundo, tienes que aceptar que no puedes construir, ni tener, ni comprar armas nucleares. ¿Ya? Entonces, si aceptas estas condiciones, aceptamos tu reunificación. ¿Qué le quedó a Alemania? Aceptar estas exigencias. Pues Alemania no exige ahora recuperar sus fronteras. Como tampoco hasta el día de hoy Alemania pues no tiene armas nucleares. Teniendo una industria y una tecnología avanzada, Alemania no tiene armas nucleares. ¿Sí? En la actualidad hay solo 9 países que tienen armas nucleares. ¿Sí? Son Estados Unidos, Rusia, que heredó las armas de la Unión Soviética, Inglaterra, Francia, China, ¿qué más? La India, Pakistán, Israel, ¿sí? Corea del Norte. Aunque la de Corea del Norte todavía tengo dudas de si realmente los tiene, pero los demás no tienen armas nucleares. Alemania no los tiene. Japón e Italia tampoco tienen armas nucleares. Japón fácilmente podría construirlo, pues un país tan avanzado en tecnología, ¿por qué no puede tener Japón armas nucleares? Porque está en la misma situación que Alemania e Italia. Puede pretender una revancha de la Segunda Guerra Mundial. Y que ningún perdedor de la Segunda Guerra puede tener armas nucleares. Le han impuesto eso, ¿no? De todas maneras, se reunificó el país, así que los alemanes están celebrando. Están celebrando que ahora son una sola Alemania
ya que Berlín ha vuelto a ser la capital del país, ya no hay muro, así que ya no hablamos de occidental, oriental, hay un solo Berlín, ya el modelo capitalista, neoliberal, la democracia burguesa, caracterizan pues a la Alemania que tenemos actualmente, ya, y con Angela Merkel, pues en nuestro tiempo, Alemania, pues ha vuelto a ser protagonista en la historia, ¿no? En Europa y en el mundo, ¿no? ¿Qué pasará con Alemania en el futuro? Pues, ¿qué pasará, no? Bien, terminamos entonces este tema pendiente de la semana anterior. A ver, recuerdo que habían preguntas también por marcar. Así que si tienes el material de la semana pasada, nos faltaron tres preguntas. Tres, sobre la reunificación alemana. No lo habíamos marcado la vez pasada porque no habíamos estudiado el tema. ¿Ya? Ahora sí. Muy bien. A ver, ustedes ya han leído estos textos, así que me voy a ir hasta el final, ¿ya? Según la lectura, ¿cuál es el significado político de la caída del muro de Berlín? El Ah, significado político. A ver, la A, la absorción de la RFA por la RDA. No. ¿Por qué no? A ver, si leemos lentamente esto, ¿qué nos está diciendo? Dice la absorción de la RFA por la RDA. O sea, la RDA, la Alemania comunista, absorbió a la RCA. ¿Y fue? No, fue al revés. Fue al revés. Quien absorbió a la otra fue la RCA. Entonces, si leemos detenidamente la A, está al revés. ¿Sí? Por eso no la considero la A. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a ver, lo que hemos dicho que la caída del muro de Berlín es lo que da inicio al proceso de reunificación de Alemania. Es decir, la respuesta que tenemos que marcar es la B. La caída del muro no es el fin del proceso reunificador, no, al contrario, es el inicio. Esto ocurrió en 89 y la reunificación se concreta en el 90 con la conferencia 2 más 4, que generó el Tratado 2 más 4 o el Tratado de Moscú de 1990. Es el inicio, no la consolidación, el inicio. Bien, en la 9. La caída del muro de Berlín representó el triunfo de un modelo sobre otro. Hay dos modelos. Hay un modelo en la Alemania capitalista y hay otro pues en la Alemania comunista. ¿Qué modelo triunfó? ¿Y quién lideró este dedo, triunfo, ¿no? A ver, capitalista. claro, así es. El modelo que triunfó fue el capitalista, ya que la Alemania que sobrevivió fue la Alemania capitalista. ¿Ya? ¿Y qué país lidera pues el capitalismo en el mundo? Los Estados Unidos. Correcto. ¿Ya? En efecto, de eso. Acá, en esta foto, aparecen, dice, los ministros de Relaciones Exteriores de la RFA, RDA, Francia, Gran Bretaña, Unión Soviética y Estados Unidos en el año 90, en Moscú. Con todos estos datos, ¿ya? Estos seis, pues, fueron los que asistieron a la conferencia 2 más 4, ¿sí? Que ocurrió en esa ciudad en ese año. Entonces, ¿para qué se reunieron? A ver, ¿qué me dice Torres? La C me dice, para sellar la reunificación, correcto, porque ahí los cuatro dijeron, sí, estamos de acuerdo, ¿ya? Como cuando se dé la pedida de mano, ¿sí? Que todavía se hace, los cuatro papás pues dan su consentimiento a los dos novios, ¿no? Para que se junten. Algo así fue esta conferencia 2 más 4. Bien, entonces dejamos esto y pasamos ahora al tema siguiente. A ver.
Pasamos al tema. ¿Estoy compartiendo? Sí, estoy compartiendo. Muy bien. Nos pasamos a las guerras del Golfo Pérsico. Ok, muy bien. Pasamos a este tema. Bien. En, en los alrededores del Golfo Pérsico se van a dar una serie de enfrentamientos. Entonces, para eso, primero hay que ubicarnos dónde queda el Golfo Pérsico. Para los que no lo saben, está aquí. Este mar es el Golfo Pérsico. El término pérsico es porque acá vivieron los persas, viven los persas hasta el día de hoy. A los persas en la actualidad se le conoce como iraníes, iraníes. Así que este mar fue considerado pues un mar de los persas y de ahí el nombre, el Golfo Pérsico. ¿Sí? Por acá pues se une al mar de Arabia, al Océano Índico. Muy bien, ¿qué países encontramos en los alrededores del Golfo Pérsico? A Irán, a Irak, a Kuwait, Arabia Saudita y otros. ¿Ya? Nos interesa para este tema Irán, Irak y Kuwait. ¿Ya? ¿Qué tienen en común estos tres países? Aparte que se encuentran en las costas del Golfo Pérsico, que son países petroleros, ¿ya? Que son países musulmanes. Los tres países creen en Alá, ¿sí? Son musulmanes, pero en otros aspectos son diferentes, en el aspecto político, ideológico, en la cuestión étnica, pues son distintos, ¿ya? Muy bien, entonces esas diferencias y esas ambiciones por territorios petroleros, pues van a generar enfrentamientos entre ellos. La primera guerra en este Golfo Pérsico va a ser entre los iraquíes y los iraníes. ¿Ya? Y la guerra siguiente, en el año 91, se dio cuando Irak invadió Kuwait y vino Estados Unidos y 30 países más y se enfrentaron a Irak en la llamada Guerra del Golfo Pérsico de 1991. ¿Está bien? Y en el 2003 Irak fue invadido por Estados Unidos en una, digamos, última guerra del Golfo Pérsico. Bien, entonces, por esto estoy colocando acá en el título Guerras del Golfo Pérsico. Bien, para entender esto, tenemos que ubicarnos en 1979. Sí, Kuwait ya fue, ¿no? Y es aliado de los Estados Unidos. Sí, me están preguntando eso. Ya, para entender esto, vamos a retroceder a 1979. Estamos todavía en la Guerra Fría. Ya, nos vamos a ubicar en Irán. En Irán. Ya, no confundas, por favor, Irán con Irak. ¿Sí? Y no diferenciamos de eso, nos vamos a marear acá. Igual como RDA y RCA, que es fácil que nos confundamos, ¿no? Irak con Irán. ¿Ya? Así que estamos en Irán. ¿Ya? Hasta 1979, Irán tenía un gobierno aliado de los Estados Unidos. Irán, hasta esa fecha, era una monarquía con un rey que ellos llaman Shah. El rey en ese momento se llamaba Reza Pahlavi. Este hombre gobernó de una forma dictatorial, de una forma represiva contra aquellos que se opusieron a su régimen. Era un dictador, pues, vinculado a los Estados Unidos. Y este Pahlavi, eh, él trae lo occidente a Irán. ¿Qué significa traer lo occidental? Pues la cultura occidental, pues traer el capitalismo, ¿no? Traer la democracia liberal, aunque claro que él es un gobernante de mano dura, traer ideas de Occidente, traer la idea de que la religión y el Estado, la política, tienen que ir separados. ¿Sí? Aquí en Occidente, Perú es parte, ¿no?, del mundo occidental, consideramos que la religión y la política no deben ir de la mano.
deben estar separados. Ya hace tiempo que dejamos la teocracia, cuando el gobernante era un sacerdote. No, acá la Iglesia Católica y el gobierno tienen que estar separados, ¿no? Igual otras religiones. Muy bien, entonces eso llega también a Irán, pero el pueblo de Irán es un pueblo muy religioso. Son musulmanes muy apegados a su fe. Eso no les va a gustar. No le va a gustar, pues, que ahora en las decisiones, en las leyes, etcétera, se deje las cuestiones religiosas a un lado, que se deje el Corán, el libro sagrado, ¿no? Y otros textos se dejen, pues, a un lado. Que sea la ley del hombre y no la ley de Dios el que dirija a esta sociedad. Es un pensamiento, pues, distinto el que la población iraní tenía y tiene hasta el día de hoy. Entonces, esta occidentalización de Irán, esta dictadura del Shah, esta dependencia de Irán frente a los Estados Unidos, provocó la revolución iraní. Es decir, el pueblo de Irán se levantó. ¿Y a quién tienen en esta imagen? En el cartel, ¿no? ¿A quién tienen ahí mostrando, ¿no? A su principal líder religioso. ¿Ya? El de acá es un clérigo, un líder religioso. ¿Cómo se llamaba? Khomeini. ¿Ya? El título que tenía era Ayatolá. ¿Sí? Así como acá en el mundo católico hablamos pues, de cardenales, obispos, papas, pues eh, acá la cabeza del clero iraní era un ayatolá, un líder religioso. Se convierte en el líder de la revolución iraní. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este Khomeini era la cabeza del clero chiita en Irán. Uy, acá hay que recordar algo, ¿ya? Hay que recordar que los musulmanes se dividieron en la Edad Media y hasta el día de hoy en dos ramas. Están los musulmanes chiitas y los musulmanes sunitas, o chiíes y suníes. Para entender esto, vemos un mapa, ¿ya? Esto de acá, donde todo lo verde nos menciona presencia de musulmanes. ¿Ya? Estos musulmanes están en África, en el norte, están, ¿no? En Asia, no muchos en Lejano Oriente, pero sí en Asia, ¿no? Occidental, central, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero notarás dos tonos de verde. Espero que lo puedan notar. Ahí está. Hay un verde más clarito, que es el más numeroso, ¿ya? Entonces, ¿qué expresa eso? Expresa a los musulmanes sunitas o suníes. En cambio, la parte más oscura representa a los musulmanes chiíes o chiitas. Entonces, del mapa, ¿en qué país la mayoría de musulmanes eran chiitas o chiíes? Pues lo sacamos claramente. Ya me están preguntando cómo se llaman a los musulmanes que siguen a los primeros califas y siguen pues a Ali, que fue uno de los primeros califas y yerno de Mahoma. A los que siguen a los primeros califas o a la descendencia de ellos se le llama chiitas, justamente chiitas. ¿Ya? Entonces, en el país donde habían más musulmanes chiitas es en Irán. Entonces, esta parte verde, presencia numerosa de musulmanes chiitas. En cambio, en los demás países, ya predomina el sunismo, los sunitas. Bueno, también hay chiíes en Azerbaiyán, en Irak, y esto va a ser una causa de los problemas que va a tener Irak. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hay más? ¿Chiitas o sunitas en el mundo? En todo el mundo hay más sunitas o suníes. Pero en Irán hay más chiíes o chiitas. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué generó esto? Que los musulmanes chiitas se levanten. ¿Y quién era su líder? Khomeini, ¿ya? Él era el líder del clero chiita. Esos chiitas tomaron el poder porque Pahlavi terminó huyendo ante la revolución, huyó a los Estados Unidos, huyó. Y los chiitas querían agarrarlo, querían enjuiciarlo por la represión que había cometido contra ellos. Me están preguntando sobre los africanos, que son musulmanes, ¿sí? Así es, toda esa zona norte de África es musulmana. Recuerda que en la Edad Media, los árabes que se encontraban acá en la península arábiga se expandieron hasta territorio de la India y se expandieron por el norte de África. Entonces la región musulmana ha ido avanzando por el norte de África, ¿ya? Así que los egipcios son musulmanes, los libios, los argelinos son musulmanes. En Europa también hay musulmanes, ¿sí? Acá podemos ver que en Europa hay musulmanes, donde, pues, creo que mejor esto lo vemos en el tema de desintegración de Yugoslavia, porque ese va a ser un motivo de la guerra, la presencia de musulmanes en Yugoslavia. Ya, bien. Ahora, ¿qué ideología es esta que dice que un líder religioso tome el poder político? ¿Qué ideología es esta que dice no hay que separar la política de la religión? Al contrario, que la ley de Dios, ¿sí?, sea la que dirija a la sociedad. Pues esta ideología es el fundamentalismo islámico o islamismo. ¿Qué diferencia hay entre islamismo e islam? No es lo mismo, ¿ya? Islam es una religión. Islamismo es una ideología política, una doctrina política que se basa en el Islam, que considera, pues, que el poder debe estar en manos de un líder religioso. Entonces, con esto, Irán se convirtió en que dejó de ser monarquía, se volvió una república islámica, teocrática, porque su líder, hasta el día de hoy, es un líder religioso, ¿ya? Se volvió antioccidental. Ellos rechazaron todo lo que vino de Estados Unidos o de otros países occidentales. Es como acá en el Perú, a quienes dicen amar tanto la cultura andina, ¿sí?, que rechazan todo lo que Occidente nos ha dado. Quieren hablar en quechua, quieren vestirse como se vestían, ¿no?, los peruanos de antes, etcétera, ¿no? En cambio, la mayoría de peruanos nos hemos occidentalizado. Hemos aceptado, pues, todo esto que vino con España y actualmente, pues, con Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? Todo lo occidental. La lengua que utilizamos es una lengua, pues, occidental, ¿no? No estoy hablando en quechua yo, sino en castellano, ¿no? Muy bien, entonces Irán se convirtió en esto hasta el día de hoy. Ahora, como se enteraron que su dictador Pahlavi había escapado a Estados Unidos, ¿qué hicieron los iraníes en medio de la revolución? Tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán. Teherán es la capital de Irán. Secuestraron a los norteamericanos que se encontraban en la embajada. ¿Y qué pidieron estos revolucionarios? Que Estados Unidos entregue a su dictador Reza Pahlavi para que lo juzguen en Irán. Seguramente querían matarlo, ¿no? Estados Unidos se negó a entregar a Reza Pahlavi. Pues acá vemos que tras la toma están quemando la bandera de los Estados Unidos. Esto en Teherán, Irán. ¿Sí? Muy bien. Desde ese momento y hasta el día de hoy, Irán es un enemigo de los Estados Unidos. Hasta hoy, Estados Unidos quiere acabar con este régimen islámico, teocrático, chiita que existe en Irán. Pues habrás escuchado en las noticias que tal vez hay una guerra, ¿no?, mundial porque Irán y Estados Unidos se van a enfrentar, que Irán está buscando tener armas nucleares. Pues es algo que se escucha en nuestro tiempo. Bien,
Ahora, lo que Estados Unidos quiere es que caiga el régimen de Irán, pero Estados Unidos no va a ir de frente, ¿no? Sino va a buscar que otro país de la zona sea el que derrote a Irán. ¿Quién? Pues su vecino, Irak. Irak. Mientras Irán se volvió enemigo de Estados Unidos y de todo Occidente, Irak era aliado de los Estados Unidos en esa época. ¿Así? ¿Quién gobernaba Irak? Este personaje llamado Saddam Hussein, quien llegó a la presidencia. Irak era una república, llegó a la presidencia con, en 1979. Hussein. ¿Hussein era también chiita? No. Hussein era sunita. ¿Hussein era islámico? No. Él no cree en esta política islámica. Él más bien está occidentalizando a Irak. Esto lo podemos comparar más con Reza Pahlavi que con Khomeini a este Saddam Hussein. Entonces, él era el presidente de Irak desde 1979. Perteneció al partido Baas, era un nacionalista, es decir, él es un árabe, los iraquíes son árabes, son de origen árabe, no persa, sino árabes. Y lo que él buscaba era que los árabes se junten, los árabes de distintos países se unan, un panarabismo, como antes Nasser de Egipto había intentado hacerlo. En ese tiempo, Egipto quería ser la cabeza de esa unidad árabe. Ahora Irak quiere ser la cabeza de la unidad árabe. Y Hussein es laico. Es decir, él no es un líder religioso, es un líder político, militar. ¿Ya? Él no quiere que la religión y el Estado estén juntos. Eso es de los fundamentalistas islámicos. Él no es un fundamentalista. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Hussein está promoviendo una occidentalización de Irak. ¿Ya? Muy bien, un acercamiento con los Estados Unidos. Es un aliado de Estados Unidos. Pero, ¿qué problema tiene Hussein dentro de su país? Dentro. Este es, este es Irak. Vemos que Irak está dividido como en tres zonas. A ver, los iraquíes son árabes, descendientes de árabes. Pero estos árabes están divididos, unos son sunitas o suníes y otros son chiíes o chiitas. Ah, ¿a quién lo mataron este año? ¿Este año? Me están preguntando. ¿A Saddam Hussein? No, a Saddam Hussein lo mataron ya hace años, ya. Ya lo mataron hace años. Es decir, que a él se refiere quien me está preguntando. ¿Ya? A ver, Hussein, entonces, él ve que en su país hay tres grupos. ¿Ya? Él pertenece a la población árabe, musulmana, suní. Pero en el sur, cerca a Irán, viven otros árabes, musulmanes también, pero de la rama chií o chiita. Y son la mayoría, 60%. Los árabes suníes, al cual pertenece Saddam Hussein, solo un 20%. Y al norte, ¿quiénes se encuentran? Gente que no era árabe, los kurdos. Los kurdos son otra población, de otro origen. Los kurdos ya eran también suníes, pero son de otro origen, son otra nación. Eran el 17%. ¿Y los kurdos qué cosa querían en ese tiempo? Querían su independencia, querían separarse de los árabes. Los kurdos no estaban únicamente en el norte de Irak, también habían kurdos en Siria, en Turquía y en Irán también. Toda esta zona hay millones de kurdos que sueñan hasta el día de hoy en ser un país independiente, ¿ya? El Kurdistán, ¿no? Un país autónomo. Pero
Ni Turquía, ni Irak, etcétera, le permiten esta independencia a ellos. Así que acá hay un problema con los kurdos. Muy bien, Hussein representa una minoría, 20%, ¿ya? Para mantenerse en el poder, ¿qué tiene que hacer Hussein? Pues reprimir a los chiitas del sur y reprimir a los kurdos del norte. Por eso decimos que fue un dictador, ¿no? Represivo Saddam Hussein. ¿Ya? En cierto documental que pasaban en ese tiempo, le llamaban hasta el tercer anticristo, ¿no? ¿Ya? Exagerando, obviamente, las cosas, ¿no? Muy bien. Saddam Hussein tenía el apoyo de Estados Unidos, así que podía mantenerse en el poder. Era con mano dura, mantenía a raya a los chiitas del sur y a los kurdos del norte. Ahora, decíamos que Estados Unidos quería que el nuevo régimen de Irán caiga. Entonces, Estados Unidos, ¿a qué país buscó para que derrote a Irán? A Irak. Estados Unidos buscó a Hussein. Mira, Hussein, te voy a dar armas, te voy a dar dinero, te voy a, ¿no?, a dar todos los medios para que derrotes a Irán. Que así caiga la revolución iraní. ¿Ya? No va a ser que esta se extienda. Entonces, lo que va a suceder es que se va a producir la guerra entre Irak e Irán, que podemos considerar la primera guerra del Golfo Pérsico, del 80 al 88. ¿Por qué se pelean Irak contra Irán? A ver, uno, por el petróleo. Son dos países petroleros. ¿Y en qué zona había bastante petróleo? Pues, a ver, veamos el mapita, ¿ya? A ver, ustedes recuerdan a los ríos Tigris y Éufrates. Claro, que acá están. A este lugar antes le hemos llamado Mesopotamia. Actualmente se dice Irak. ¿Sí? Muy bien. El Tigris y el Éufrates se encuentran acá. Se encuentran y forman un río llamado el Shat el Arab. Y este río desemboca en el Golfo Pérsico. Disculpe que esto esté en inglés, pero no encontré mapas buenos en castellano, ¿no? Pero pues ustedes estudian inglés. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esta zona alrededor del Chat el Arab, ¿ya? Hay mucho petróleo. Y el Chat el Arab es parte de la frontera entre Irak e Irán. Entonces, lo que va a buscar Irak es tomar esa región del Chat el Arab. ¿Ya? Tomar esa región. Muy bien, entonces tenemos como causas el petróleo, la disputa sobre el Shat el Arab, ¿ya? La rivalidad religiosa entre sunitas y chiitas. ¿Qué les dije? Que en Irán gobierna Khomeini, y Khomeini es un chiita. Y en Irak gobierna Hussein, y Hussein es un sunita. Irán con Khomeini, ¿qué cosa quieren? Que los chiitas que viven en Irak se levanten. Acá está Irán, quiere que los chiitas que están al sur de Irak se levanten, se suben a la revolución iraní, tomen el control de Irak. Saddam Hussein es un sunita. Entonces, al ver que esto podía darse, va a buscar, pues, derrotar a Irán, derrotar su revolución. Pero no se estén complicando las cosas, muchachos, con el tema. Ahí está, ¿no? Así que hay una rivalidad chiita y sunita entre Irak e Irán. ¿Ya? Y Estados Unidos, ¿qué se mete? Marco nos preguntó por qué Estados Unidos intervino en esta guerra Irak-Irán. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué interviene? La respuesta es porque Irán se había vuelto un país antioccidental. Recuerda que habían tomado la embajada a los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, si no hacían algo por derrotar al nuevo régimen iraní, Irán sería pues una amenaza, como en efecto lo es hasta el día de hoy para los intereses de Estados Unidos. Irak sería el país que debía derrotar a Irán. Así que Carter, Reagan, gobernantes de Estados Unidos en ese tiempo, van a apoyar a Irak
a Hussein para que derrote a Irán. Muy bien, se dio la guerra entonces. Irak inicia la invasión de Irán, pero los iraníes se defienden. Como Irán no era comunista, ni tampoco capitalista propiamente, ya que había chocado con Estados Unidos, Irán estaba prácticamente aislado, prácticamente. En cambio, Irak tenía el apoyo militar, económico, pues, de Estados Unidos y otras potencias capitalistas, como inclusive también el apoyo de otros países árabes, ya que veían como amenaza la revolución chiita de Irán, ¿ya? Muy bien. Entonces, parecía que la guerra la iba a ganar Irak, pero no fue así. Irán se defendió. Irán se defendió. ¿Ya? Estados Unidos financió, le dio armas a Irak para que gane. Algo curioso es que, ¿cómo es la política? ¿No? Estados Unidos quiere acabar con el régimen fundamentalista chiita de Irán. Entonces, Estados Unidos le dijo a sus amigos, ¿no? Países del mundo que venden armas, les dijo, no le vendan armas a Irán, para que de esa manera Irán sin armas sea derrotado por Irak. Pero, ¿qué país le vendió armas a Irán? A pesar que Estados Unidos se había dicho, no lo hagan. Pues la Unión Soviética por una parte, pero por otro lado, el mismo Estados Unidos le vendió en secreto armas a Irán. Era una forma de, por lo bajo, conseguir ingresos, ya que Estados Unidos necesitaba dinero fuera, ¿no? de todo lo presupuestado, todo lo declarado, para financiar a los contras, que eh, eran una guerrilla que quería tomar el poder en Nicaragua, ya que Nicaragua en ese tiempo se había vuelto comunista. Y que Estados Unidos está apoyando a los contras para que caiga el régimen comunista de Nicaragua en América Central, y para generar dinero, pues Estados Unidos le vende armas a Irán, pero Irán es su enemigo. Pues cosas que pasan, ¿no? En la política internacional. Ahora, Estados Unidos, ¿qué también le dio a Irak? Armas químicas. Por eso coloco esta imagen donde este soldado tiene pues esta máscara. Las armas químicas son armas prohibidas. Las armas químicas son armas de destrucción masiva, junto con las bombas atómicas, junto con las armas biológicas, son armas prohibidas internacionalmente. Se usaron en la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra no se usaron estas armas químicas. Pero Irak sí lo usa. ¿Pero de dónde provienen las armas químicas? Provienen de los Estados Unidos. Entonces, los iraníes fueron víctimas. Uh, no, en ese momento me están preguntando si a Estados Unidos le convenía que los dos caigan, Irak e Irán. Pero es que en ese momento Irak era un aliado de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué va a buscar Estados Unidos la caída de Irak? Lo que quería es un Irak fuerte que derrote a Irán y que sea pues un aliado importante en esa zona de Medio Oriente. En la actualidad sí, en la actualidad pues Estados Unidos no solo provocó la destrucción de Irán con esta guerra que estamos viendo, sino también la destrucción de Irak. Ya, pero esto todavía después. Por ahora Irak es aliado de Estados Unidos. Años más tarde va a ser su enemigo a destruir. A esto llegamos en un ratito. Muy bien, entonces los iraníes fueron víctimas de armas químicas que hasta el día de hoy soportan las consecuencias de ese uso, porque los hijos de esta gente que fue afectada con las armas químicas tuvieron hijos con malformidades de origen justamente estas armas químicas. Los iraníes hoy denuncian a Estados Unidos, denuncian pues ante la ONU que les paguen por todo el daño sufrido, ¿no? Por las armas químicas. Pero ¿quién obliga pues a Estados Unidos a que paguen? ¿No? Ni siquiera la ONU.
Muy bien. ¿Y quién buscaba la paz aquí? Un peruano, sí, Javier Pérez de Cuellar, quien era secretario general de las Naciones Unidas en ese momento, en los años 80. Pérez de Cuellar entonces, estaba buscando interceder para un alto el fuego entre los dos. ¿Ya? Irán resistió. Claro, alguien dirá, pero Irán es más grande también, es cierto, ¿no? Pero quien estaba mejor armado, quien tenía mayor apoyo extranjero, era Irak. Así que la guerra se alarga, son pues 8, 9 años de lucha, hay muchos muertos, los dos están mal económicamente ahora, así que deciden un alto al fuego. Entonces no podemos decir quién ganó en la guerra Irak-Irán, porque los dos se desgastaron y terminaron firmando un alto al fuego. Así que en el 88 terminó la guerra Irak-Irán. La ONU con Pérez Cuellar pues habían buscado esto. Así que los dos países terminaron mal. ¿Ya? Acá vemos a Pérez de Cuellar justamente, ¿no? Acá está el peruano. Ahora, Irak soporta una crisis tras la guerra contra Irán. ¿Cuál es la crisis? En materia económica. El país está, pues, en crisis. Además, en medio de la crisis, los kurdos al norte se han querido sublevar. Y Hussein, pues, ha tenido que reprimir, ¿no? Ha tenido que lanzarles bombas a los kurdos, este dictador. Entonces, el país está mal, ¿no? Irak necesita recuperarse. Así que ahora Irak, con Saddam Hussein, le pide a Estados Unidos que lo ayude en su reconstrucción. Estados Unidos le contesta algo como que, pero Irak, te pedí que derrotaras a Irán y no lo hiciste. No te voy a ayudar. Estados Unidos le niega su respaldo, su apoyo económico a Irak. En ese tiempo Estados Unidos estaba gobernado por George Bush padre. ¿Sí? Después va a estar George Bush hijo. Decimos así porque hay dos presidentes llamados George Bush. Entonces, ¿qué va a pasar? Irak, al ver su situación económica, decidió invadir a Kuwait. Kuwait, busquemos en el mapa Kuwait. A ver acá. Kuwait, aquí está, es un emirato, un pequeño estado árabe musulmán. Ahí está Kuwait. Chiquito, pero con una gran riqueza petrolera. ¿Ya? Entonces, Irak en 1990 invadió a Kuwait. ¿Está bien? ¿Por qué lo hacen? Porque de esta manera Irak controlaría el petróleo de Kuwait y esto le permitiría recuperarse de su crisis económica por la guerra anterior. Además, Kuwait y otros países estaban extrayendo demasiado petróleo en ese tiempo. Había una sobreproducción petrolera y cuando esto ocurre, ¿qué ocasiona con los precios? ¿Ya? Cuando hay más oferta de petróleo, el precio pues va a tender a disminuir. ¿Sí? Ley de la oferta y la demanda, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué había que hacer? Tomar Kuwait, disminuir la extracción de petróleo, generar escasez para que de esta manera se eleve el precio del petróleo. Y así Irak pueda, pues, recibir mayor dinero de la venta de petróleo. ¿Ya? Así que si Estados Unidos, tú no me ayudas, me voy a recuperar tomando Kuwait. Además, Kuwait, dijo Saddam Hussein, Kuwait es mi territorio. A mí me cortaron esa zona para crear Kuwait. Irak va a justificar su invasión señalando que Kuwait en verdad era parte de su territorio. Como actualmente diríamos pues que Arica y Tarapacá eran nuestros territorios, ¿no? Y les opondrá, dirá, no, pero por favor, ¿no? Eh, muy bien, esto ocurrió en el año 90, ¿ya? Muy bien, ¿quién saltó? Pues los Estados Unidos de América, que tenían negocios en Kuwait. Sus
Empresas petroleras estaban instaladas en Kuwait, extrayendo petróleo, vendiendo. Los Estados Unidos se molesta con su aliado Irak. ¿Y qué le exige? Retírate de Kuwait. Pues Irak no le hace caso a Estados Unidos. Pues si no te retiras, te voy a retirar yo. Entonces, la invasión de Irak sobre Kuwait, va a desencadenar una nueva guerra, la guerra del Golfo de 1991, entre Irak y los Estados Unidos y otros países que se sumaron a Estados Unidos. ¿Ya? Hussein contra George Bush. Muy bien, ¿quién trató de convencer a Saddam Hussein de que se retire de Kuwait, de que no desencadene una nueva guerra? Pues el peruano Javier Pérez de Cuellar. Acá lo vemos pues conversando con Hussein. Y Hussein no le hizo caso pues a nuestro, ¿no?, diplomático. A Pérez Cuellar ustedes lo conocen en Historia del Perú. Él postuló en 1995 a la presidencia, cuando ya había dejado la Secretaría de la ONU. Pero Fujimori pues le ganó largamente en las elecciones de 1995. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué Estados Unidos se metió en la guerra Irak-Irán? Porque Estados Unidos ahora se mete a la guerra contra Irak. Pues acá coloqué esta caricatura, ¿no? La gente de esa zona dice, pues no veo el fin de esta guerra. En cambio, este soldado lo tiene muy claro, ¿no? El fin es el petróleo. Por eso a estas guerras del Golfo Pérsico podríamos llamarle las guerras por el petróleo de Medio Oriente. A ver, cuando Irak invadió a Kuwait, la ONU condenó la invasión. Las Naciones Unidas condenaron la invasión y le exigieron a Irak que se retire de Kuwait. Y le dieron un plazo. Hussein, retira tus tropas de Kuwait hasta el 15 de enero del año 91. O si no, será por la fuerza. Entonces, la ONU llamó a los países del mundo para formar un ejército multinacional y sacar a los iraquíes de Kuwait. ¿Está bien? Obviamente Estados Unidos y sus aliados capitalistas estaban pues detrás de esto, ¿no? Solo que querían hacerlo a través de la ONU para que se vea justo, porque es la ONU la que está, ¿no?, aparentemente detrás. La Unión Soviética no se mete. Todavía existía la Unión Soviética, ¿sí? Todavía existía. A finales del 91 recién desaparece. ¿Y por qué no se mete a la URSS? Pues ya verás qué le estaba pasando a la URSS en ese momento. Estaba partiéndose. Estaba en una crisis terminal. Estaba muriendo. Muy bien. Y esta era una guerra para que Estados Unidos pueda mostrarse como que a partir de ahora solo hay un país que lidera el mundo. Solo hay una superpotencia, ya que estaba agonizando la Unión Soviética en ese 1991. Muy bien, entonces, en Arabia Saudita, que es un país aliado de los Estados Unidos, Arabia Saudita, que está acá, se van a reunir fuerzas militares, ya, de todo el mundo, de todo el mundo. 34 países se unen encabezados por los Estados Unidos, ¿ya? Ahí estaban potencias como Inglaterra, Francia y otros países que no eran potencias, ¿no?, como Argentina, se metieron. Claro, en Arabia Saudita estaba repleto de tropas de distintos países, tropas, ¿no?, tanques, aviones, barcos, ¿no?, en los mares, el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, en el Mediterráneo, etcétera. 34 países contra uno, Irak. Irak no tenía ningún aliado. Si esto hubiera ocurrido 20 años antes, o sea, en medio de la Guerra Fría, la Unión Soviética hubiera respaldado a Irak. Pero la Guerra Fría está terminando justo ese año. 34 contra 1. Parece una guerra mundial, ¿no?
porque hay países de todos los continentes, pero una guerra mundial en verdad es una guerra entre potencias, entre potencias. Y aquí las potencias se han juntado contra un país que no es una potencia, Irak. Por eso no es una guerra mundial, por más que estuvieron países de Europa, de Oceanía, de América, ¿no? De Asia, de África, no es una guerra mundial. Pérez Cuellar insistía, pero Hussein le dice, no, no me retiro de Kuwait, no me retiro. Así que la guerra se dio de todas maneras. Muy bien, entonces llegó la fecha. Esta era la primera guerra que la televisión iba a transmitir en directo. Imagínate, ¿no? Estaban las cadenas ahí pues en el Golfo Pérsico para transmitir todo lo que iba a pasar. Muy bien, entonces se cumplió el plazo. En el 17 de enero del 91, cuando el Perú estaba recién saliendo de la hiperinflación, no estaba en sus peores años del terrorismo, con Sendero Luminoso, ¿no? Mori empezaba su gobierno en ese tiempo, pues se dio esta guerra del Golfo. Muy bien, Estados Unidos pues ataca. Y no era necesario mandar un montón de soldados, porque para este tiempo la tecnología puede ser suficiente para ganar una guerra. Es decir, la aviación, ¿sí? Los misiles teledirigidos que disparaban desde tierra, desde el mar, ¿no? Desde los grandes barcos. A este ataque de Estados Unidos contra Irak le llamamos la operación Tormenta del Desierto. Tormenta del Desierto. ¿Ya? Muy bien. Entonces la lucha aérea, con misiles, con aviones, no era una lucha entre soldados, ¿no? Desde el aire estaban destruyendo a las fuerzas iraquíes, que era considerado uno de los países más fuertes de esa zona. Pero frente a Estados Unidos y sus aliados, Irak no era nada. Bien, entonces la guerra fue corta, porque Irak no puede contra Estados Unidos. Por más que tenía armas, no tiene. Tiene misiles, pero sus misiles son anticuados en comparación pues, a los de última generación que Estados Unidos ha construido. También hay que destacar la operación Escudo del Desierto. A ver, ¿qué se le ocurrió a Irak para tratar de conseguir aliados? A ver, ¿qué ocurre? Que voy a buscar un mapa para que no se me pierdan. A ver, acá. Como Irak no tenía la ayuda de los demás países árabes, como Egipto, ¿no? Siria, etcétera, lo que Irak hace es lanzarle misiles a Israel, un país que está ubicado acá. ¿Por qué lanzarle misiles a Israel? Porque Israel es el enemigo histórico de los árabes en cercano oriente. Israel es un país judío, no musulmán. Israel nació cuando le quitaron un territorio a los árabes, un territorio que antes se llamaba Palestina, pues ahora es Israel. Y dentro de Israel hay palestinos, o sea, árabes, que soportan una vida muy difícil frente al gobierno israelí. Entonces, Irak lanza misiles contra Israel para que Israel le devuelva los misiles. Israel es más fuerte que Irak, pero Israel no le devuelve los misiles a Irak porque Estados Unidos le dijo, no lo hagas. Si lo haces, vas a conseguir que los demás árabes te ataquen también, se solidaricen con Irak porque sería una nueva guerra árabe-israelí. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Colocó misiles antimisiles en Israel y en Arabia Saudita para destruir los misiles que enviaba Irak. Mira, hemos llegado a un nivel en que la lucha es de misiles y antimisiles, ¿no? Pues, muy bien, y así Irak no le hizo nada a Israel. Por lo tanto, fracasó sus planes. A esta estrategia de Estados Unidos se le conoce como el escudo del desierto. Muy bien, entonces Irak no podía hacer nada, su fuerza aérea fue totalmente destruida, era bombardeada, ¿no? Terriblemente, no podían hacer nada.
los iraquíes tuvieron que abandonar Irak. Hussein ordena la retirada de Kuwait. Y así la gente, los iraquíes que estaban en Kuwait, comienzan a retirarse. ¿Por dónde? A ver, hay una avenida, una carretera que une Kuwait con Irak. Por ahí escapaban los, los iraquíes que habían entrado a Kuwait en un montón de vehículos. Muy bien, ¿qué hicieron los norteamericanos? Bombardearon esta carretera. A esta carretera se le conoce como la carretera de la muerte. La imagen es terrible, ¿no? Si lo ves por videos, si lo buscas por YouTube, pues va a ser peor, ¿no? Las imágenes. Mira, toda esta gente que trató de escapar de Kuwait a Irak ante la derrota, ¿no? ¿Por qué están todos los carros ahí botados? Pues porque fueron, ¿no? Atacados, incendiados, ¿no? Y un día después es que acuerdan la paz, la carretera de la muerte. Esto también fue porque cuando los iraquíes se fueron de Kuwait, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo Hussein? Si el petróleo de Kuwait no va a ser para mí, no va a ser para nadie. Entonces, ¿qué ordenó Hussein? Incendiar los pozos de petróleo de Kuwait. Mira cómo arden esos pozos petroleros. Fue muy difícil apagar estos incendios. Tuvieron que usar nitrógeno para hacerlo, ¿no? Pues entonces esto te necesitaba pues ser sancionado, dijo Estados Unidos y la ONU. Terminó la guerra del Golfo, no duró mucho, unas semanas nada más, Irak fue derrotado. ¿Ya? Entonces, la ONU condenó a Irak al embargo de su petróleo. Es decir, ahora quien va a controlar el petróleo de Irak no es el gobierno de Irak, sino la ONU. La ONU. Y de aquí la ONU podría sacar pues ingresos para indemnizar a Kuwait y a los países pues que gastaron en esta lucha. Entonces, Irak ya no va a controlar su petróleo, lo va a hacer la ONU. Y si digo la ONU, tal vez esté diciendo los Estados Unidos, guerra por el petróleo. Hussein no fue sacado del poder a pesar de todo. Él se mantiene en el gobierno. Estados Unidos pudo haberlo sacado. No lo hace porque si él cae, ¿quién va a seguir sometiendo, controlando a los chiitas del sur que quieren sumarse a la revolución iraní? ¿Quién va a controlar a los kurdos del norte? Necesitaban a Hussein todavía en Irak. ¿Ya? Pues sabrás que Hussein pues, es un enemigo ya de Estados Unidos, pero lo mantienen, lo necesitan para que los chiitas no tomen el poder en Irak. ¿Ya? Bien, con esta guerra, ¿qué quedó demostrado? La hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos dijo, vamos a la guerra y 33 países fueron. Si Perú tal vez hubiera estado bien en ese tiempo, tal vez hubiera sumado. En cambio, la Unión Soviética, pues ni se metió, ¿no? Los comunistas no hicieron nada, de tal manera que era claro que ahora manda un país, Estados Unidos. Estamos en el nuevo orden mundial. En cambio, en la actualidad ya no sería así, porque Rusia, ¿sí? Y China popular y otros podrían reaccionar frente a algo similar. Pero en este tiempo, los años 90, era clara la hegemonía norteamericana. Ahora, después de ver estas matanzas como en esta carretera, después de ver, ¿no? Cómo tantos musulmanes murieron en Irak, ¿no? En Kuwait, etcétera, surgieron radicales, extremistas, ¿ya? Muy bien, entonces se dice que tras esta guerra del Golfo Pérsico surgió un movimiento radical, terrorista, llamado Al-Qaeda, dirigido por Osama Bin Laden, que antes había sido un aliado también de Estados Unidos. ¿Ya? Al-Qaeda pasó a la historia como el que destruyó las Torres Gemelas. Al menos así lo dice Estados Unidos. Yo no estoy muy seguro de eso, ¿no?
Ya, más adelante, en el 2001, pues, Bin Laden destruiría las Torres Gemelas según lo que dice Estados Unidos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, más adelante, después de las Torres Gemelas, Estados Unidos, esta vez sí, en el año 2003, invadió Irak y sacó a Hussein y lo condenaron a muerte. ¿Ya? Esto para el 2003 todavía. Pero esto ya es, ¿no?, un tema que no está dentro de lo que San Marcos nos pregunta, porque eso ya es prácticamente actualidad. Uy, nos falta un temita, Yugoslavia. Pensé que ya había acabado ya. Mm, ¿Me permiten todavía unos minutitos? ¿O lo dejamos para la próxima? A ver si nos regalan unos minutos la próxima semana. Mm, pues yo creo que sí lo acabamos, ¿eh? Vamos a avanzar mejor. A ver, vamos a Yugoslavia entonces. Ok, gracias, Loaiza. A ver, nos ubicamos entonces para empezar. Yugoslavia se encuentra en Europa, en la península balcánica. Vamos a otro mapa mejor para que lo veamos claramente a Yugoslavia. A ver, por acá. Acá, en esta parte, esta zona es la península balcánica. Acá hay varios países. Pues en este lugar quedaba Yugoslavia. ¿Ya? Desde Eslovenia, desde aquí hasta Macedonia, esto era Yugoslavia. ¿Ya? Entonces, tómale una foto a esto, una foto mental. Vamos ahora aquí. Ya, entonces, este país es Yugoslavia. Muy bien. ¿Qué pasó con Yugoslavia? Pues desde el año 1991 comenzó a partirse. Actualmente ya no existe Yugoslavia. Se ha desintegrado casi completamente. Un proceso similar a lo que le pasó a la Unión Soviética, con la diferencia de que la desintegración de la Unión Soviética fue algo, para empezar, de importancia mundial y además fue relativamente pacífica. En cambio, la desintegración de Yugoslavia va a ser una desintegración violenta, va a traer guerras balcánicas, sangrientas guerras balcánicas. Muy bien, recordemos que Yugoslavia surgió luego de la Primera Guerra Mundial. Existía antes Serbia, Montenegro, Bosnia y territorios como Croacia que estaban dominados por Austria-Hungría, pero tras la Primera Guerra Mundial, esos territorios se juntaron y crearon Yugoslavia, que era una monarquía. En la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia fue invadida por los alemanes, por los nazis. Así que los yugoslavos luchan por su liberación. Y ahí destacó un personaje llamado Josip Broz, más conocido como el Mariscal Tito. ¿Ya? Tito. Ajá. Muy bien. Él era un comunista. Él lideró a sus guerrilleros comunistas conocidos como partisanos. Alemania, sabemos, fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial y Tito y sus partisanos comunistas liberaron a Yugoslavia. ¿Qué cambio sufrió Yugoslavia? Que ahora Yugoslavia va a ser una república socialista. ¿Y quién va a ser su gobernante? Tito. ¿Ya? Josip Broz o Tito. ¿Ya? Una república federal, igual que la Unión Soviética. Esta república yugoslava estaba integrado por, a ver, veamos el otro mapa, acá está. A ver, Yugoslavia tenía en su interior a 6 repúblicas. Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. 6 repúblicas. Y dentro de Serbia habían 2 territorios llamados provincias autónomas, Voivodina y Kosovo. Pues la suma de todo esto era Yugoslavia. ¿Ya? Muy bien. De estos, el estado más importante, el que tuvo históricamente mayor poder, era Serbia.
Muy bien, entonces Yugoslavia era una república que integraba, pero un estado federal que integraba varias repúblicas. Ahí están. Y dos provincias autónomas. Tito fue su presidente vitalicio. Lo vemos acá en esta imagen, con Yugoslavia y el color de su bandera. Ahora, otra cosa que también sabemos de Tito es que Tito, a pesar que era un comunista, Tito no se alineó con la Unión Soviética. Él fue un rival de Stalin, ¿ya? Yugoslavia más bien se integró al movimiento no alineado de los neutrales en la Guerra Fría. Por más que Yugoslavia era un país, un estado socialista, no era dependiente de la Unión Soviética. Correcto. ¿Por qué se separan? Varias razones, a ver. Cuando San Marcos nos ha preguntado por esto y también otras universidades, se han centrado en esto. Las diferencias étnicas y religiosas entre la gente que vivía en Yugoslavia. ¿Ya? La gente que está acá no es lo mismo pues un croata que un macedonio, un serbio que un esloveno, no son los mismos. Hay diferencias en el idioma, en la religión, diferencias en las costumbres, diferencias en tantas cosas que hace que Yugoslavia no sea una nación, sino un país de varias naciones. Con el tiempo estas naciones lo que van a querer es su independencia, su independencia. Hasta 1980 no veíamos un afán independentista de las repúblicas yugoslavas, porque ¿quién mantenía unido a Yugoslavia? Tito, sea con un gran discurso o sea con violencia, Tito mantuvo unida a Yugoslavia, ¿ya? En la fe hacia el comunismo, que habrá, pues, ¿no?, justicia social, bienestar para todos. Sin embargo, Tito se murió en 1980, ¿sí? Y además, en los años 80, Yugoslavia entró en crisis económica. En ese tiempo, los partidos comunistas están decayendo, la Unión Soviética está en proceso, ¿no?, de desaparición. Entonces, el comunismo dentro de Yugoslavia también está en crisis. Y si el comunismo ya no los une, esta idea, ¿no?, de una sociedad justa, y Tito ya está muerto, entonces, ¿qué va a pasar con las naciones, con los pueblos que están aquí? Pues van a querer su autonomía, ¿ya? ¿Qué ideología desintegró a Yugoslavia? El nacionalismo, ¿sí? El querer que tu nación sea autónoma, sea independiente. Muy bien. Esta frase es común cuando hablamos de Yugoslavia. Yugoslavia tenía 7 fronteras, ahí está, 6 repúblicas, 5 nacionalidades, 4 idiomas, 3 religiones, 2 alfabetos y un líder. Este líder era Tito. Pero ahora que no está el líder, ahora qué pasa con todas estas diferencias, pues van a provocar la desintegración. En este mapa vemos el problema. A ver, miren, a ver, veamos el problema, ¿ya? A ver, ¿ves que hay un color que predomina? Este azul oscuro. ¿Quiénes son ellos? Los serbios y montenegrinos. Predomina, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que, a ver, veamos a Bosnia, ¿ya? Veamos a Bosnia. Acá está Bosnia-Herzegovina. ¿Por qué hay 3 colores dentro de Bosnia? Porque por un lado, dentro de Bosnia-Herzegovina viven, a ver este colorcito medio celeste, viven bosniacos, bosníacos. Ellos son bosnios musulmanes que le rezan a Alá. En cambio, los que están acá de azul son gente serbia. Y los que están de naranja, acá, naranja, son croatas. O sea, dentro de esta república llamada Bosnia-Herzegovina, viven no solo bosnios de origen musulmán,
la parte celeste, sino también vive gente de origen serbio y vive otra gente de origen croata. Entonces, si los musulmanes de Bosnia declaran su independencia, los musulmanes, ¿qué piensan los serbios que viven en Bosnia y los croatas que viven en Bosnia? No están de acuerdo, no están de acuerdo. Y por eso se van a dar estas guerras. ¿Ya? Qué bonito hubiera sido que en Croacia solamente existan croatas y en Bosnia solo bosnios musulmanes, ¿ya? Y en Kosovo solamente kosovares musulmanes. Es decir, si en cada república hubiera homogeneidad étnica, una sola raza, una sola pueblo, una sola nación, se hubieran independizado, tal vez pacíficamente, pero como están mezclados, no van a aceptar. Cuando Croacia dijo, me independizo, Serbia dijo, no, en tu territorio hay serbios, las manchitas azules, no te permito. Cuando Bosnia dijo, me independizo, Serbia dijo, no, en tu territorio hay muchos serbios, no te permito. Y así Serbia peleará contra Bosnia, Serbia peleará contra Croacia. Guerras étnicas, es decir, guerras entre pueblos, entre naciones diferentes. La nación croata, la nación bosnia musulmana, la nación serbia, etcétera. ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces, veamos. En el 90 se dieron elecciones, ahora cada república tenía un gobierno diferente, eh, habían movimientos nacionalistas que habían triunfado en la mayoría de las repúblicas yugoslavas, y que ellas van a buscar la independencia de su república. A ver, en el 91, Eslovenia fue la primera república en independizarse de Yugoslavia. Muy bien, ¿quién faltó? Faltó Serbia. A ver, Eslovenia, tú te quieres separar. No una guerra importante, porque si vemos el mapa, en Eslovenia solamente hay eslovenos. Parece obvio lo que estoy diciendo, ¿no? Pero lo que quiere decir es que dentro de Eslovenia no habían serbios. Este color azul no está dentro de Eslovenia. Como en Eslovenia había homogeneidad étnica, Serbia, al ver que no hay serbios dentro de Eslovenia, la dejó ir. Muy bien, aceptó su independencia. Igual va a ocurrir cuando Macedonia declare su independencia. Como prácticamente no hay serbios dentro de Macedonia, el color azul no está dentro de Macedonia, dejó ir a Macedonia. Aparte que era la república más pobre de Yugoslavia. Así que se separen nomás. ¿Cuál va a ser el problema? Cuando Croacia declare su independencia. ¿Por qué? Porque dentro de Croacia hay serbios. Y cuando Bosnia declara su independencia, peor, porque dentro de Bosnia-Herzegovina hay muchos serbios. Por eso Serbia va a intentar impedir la independencia de Croacia y la independencia de Bosnia. Esto le llamamos la guerra civil balcánica. ¿Está bien? San Marcos nos preguntó cuáles fueron las dos primeras repúblicas que se independizaron de Yugoslavia. Pues Eslovenia y Croacia en el 91. Y en el 92 están Macedonia y Bosnia-Herzegovina. Pero también en esos años se iniciaron las guerras. ¿Ya? La guerra de Serbia contra Croacia, la guerra de Serbia contra Bosnia. Muy bien, son guerras étnicas porque enfrentan a gente de diferentes características. Uy, ya la hora me obliga a terminar, chicos. ¿Quién es el malo de la película? El gobernante de Serbia de ese tiempo, Milosevic. Porque Milosevic aplicó la llamada limpieza étnica. ¿Qué es esto, no? A ver, si en Bosnia ya hay diferencias entre los bosnios musulmanes en la zona celeste y los serbios que vienen en Bosnia, entonces, ¿cuál es la solución? La eliminación de los bosnios musulmanes para que todo el territorio de Bosnia sea ocupado por serbios, para que todo esto se vuelva de color azul. La limpieza étnica significa matar
¿sí? A una etnia como la de los bosnios musulmanes o bosníacos. Genocidio es lo que Serbia hizo en ese tiempo. Por ejemplo, en Srebrenica, una ciudad en Bosnia-Herzegovina, llegaron los serbios, a las mujeres las echaron, a los varones, a 8.000 varones bosnios musulmanes, los mataron. Hay que matar solamente a un sexo y no al otro, porque así no se van a poder reproducir estos musulmanes. ¿Ya? Y después se encontraron en fosas comunes, pues, un montón de cadáveres de esa gente asesinada, ¿no? Genocidio, que se le ha comparado a lo que hizo Hitler con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Después que se enteró el mundo de la matanza en Srebrenica, la OTAN, la alianza militar de los capitalistas, dirigido por Estados Unidos, entró y le exigió a Serbia que termine con la guerra. Serbia aceptó por el poder de Estados Unidos. Terminó la paz de Dayton, en la que Serbia aceptó la independencia de Croacia y de Bosnia. ¿Ya? Se terminó la guerra, pero en el 98 Kosovo declaró su independencia. ¿Recuerdas que Kosovo era una provincia autónoma, pero que dependía de Serbia? Kosovo declaró su independencia porque la mayoría de kosovares no son serbios, son albaneses, son de origen albanés. Además, la mayoría de kosovares son musulmanes. En cambio, los serbios son cristianos ortodoxos. Así que volvió la guerra. Los serbios bombardean Kosovo. Genocidio contra los musulmanes kosovares. Esa fue pues la segunda guerra civil en Yugoslavia, la guerra de Kosovo. Y la OTAN tuvo que intervenir nuevamente para parar a Serbia. Más adelante, Milosevic fue condenado por genocidio y finalmente Yugoslavia terminó por desintegrarse completamente. Hasta Montenegro se separa de Serbia. Y Kosovo en el 2008 también se declara independiente. Serbia hasta ahora no reconoce la independencia de Kosovo, pero otros países como Estados Unidos o como Perú sí han reconocido la independencia de Kosovo. Entonces, para algunos es un país independiente, para otros no. Para la mayoría sí lo es. Así que ya sería hasta aquí, muchachos. Disculpen que me haya excedido tanto. ¿Ya? Bien, les mandaría las claves con la MIS, o subiría mejor las claves a intranet. ¿Ya, muchachos? Subo a intranet, para que tengan las claves de esta última dirigida que no vamos a poder resolver. Ok, entonces, sería todo de mi parte, muchachos. Ojalá nos veamos en el ciclo repaso.